Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En Colombia celebramos hoy la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Para ello vamos a tomar en esta lectura orante el capítulo 22 de San Lucas, en los versículos del 14 al 20. Escuchemos con atención. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia, la gracia, la luz del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Que podamos ver hoy a Jesucristo, aquel que es el sacerdote de su propio sacrificio, aquel que se ofrece para hacer la voluntad salvífica, para ser la víctima propiciatoria por nuestros pecados, sacerdote, víctima de altar, el único sumo sacerdote que nos precede delante del Padre. Que podamos comprender esta institución del memorial de la Eucaristía y esta palabra con la fuerza de aquel que verdaderamente es el único sumo y eterno sacerdote. Amén. Miremos todos los detalles. Volvamos a leer capítulo 22 de Lucas, versículos 14 al 20. Y en el primer momento, ¿qué dice ahí? ¿En qué acontecimiento de la vida de Jesús están? Llega una hora. ¿Cuál es esa hora? ¿Con qué palabras introduce Jesús un deseo de él? ¿De qué habla allí? Un cumplimiento y de comer. ¿Qué pasa con la copa que toma y con el pan que toma? ¿Qué palabras utiliza allí? Y en la última expresión del versículo 20 termina diciendo allí algo de la nueva alianza. ¿Qué habla allí? Miremos los elementos, los detalles, toda la descripción que nos hace Lucas y para que después de varias lecturas la recompongamos con la memoria y la bajemos de la mente al corazón. Estamos en la última cena, en la versión del evangelista Lucas. Y Lucas nos presenta una introducción muy llamativa para que podamos comprender hoy también por qué Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. Hemos visto la narración. Llegó la hora. ¿Cuál es la hora? Pues la hora, el contexto, estaban celebrando la Pascua de los judíos. Acuérdense ustedes, aquella gran liberación de la esclavitud de los hebreos, toda la narración de Éxodo 12 y todas las formas simbólicas de tomar el cordero, de hacer con su sangre rociar las jambas de las puertas, y por donde esté esta sangre pues va a pasar el ángel de Dios y no va a tomar allí a los niños, sino a los niños de los egipcios, y vendrá un paso de Dios, y ese paso de Dios será la liberación de la esclavitud de aquel país para salir a una tierra y una promesa de liberación. Y esa era la Pascua que hacían los hebreos y que siguen haciendo cada año, y ellos se meten como un memorial, como estando en ese momento y tiempo preciso, se sienten ellos también liberados. Pues aquí está Jesús, también partícipe
de su vida, de su pueblo, celebrando esta Pascua. Pero resulta que esta era la tercera Pascua de su vida pública. Es decir, había llegado la Pascua de donde ya no solo sería en meterse en esa primera alianza, ya era la Pascua de la nueva alianza. Él, digámoslo así, que en los evangelios sinópticos nunca habló como de llamarse sacerdote, pero todo lo que hacía tenía valor sacerdotal, toda su vida. De hecho, este contexto aquí de la última cena lo muestra en un sentido ya de ofrecer su vida y su sangre. Y su vida y su sangre van a ser nada más ni nada menos el pacto de una nueva alianza, de una nueva forma donde Dios vendrá a dar liberación a su pueblo, ya no de la esclavitud de un pueblo como tal y de una región precisa como era lo de Egipto, sino a liberar al género humano. Nada más ni nada menos con aquel que es sacerdote, víctima y altar, y es sacerdote de su propio sacrificio. Él se ofrece. ¿El sacerdote quién es? El sacerdote tiene desde la antigüedad varias funciones, sobre todo con el culto y con la palabra. Y si uno mira a Jesús como sacerdote único, pues lo va viendo en figuras sacerdotales donde él mismo se va presentando como aquel que tendría que ser el siervo de Yahvé. Y entonces pensamos en capítulo 52 de Isaías, capítulo 53, que es una de las posibles primeras lecturas de hoy. También él nos muestra en Marcos 14, 24, y aquí hoy también como esa sangre de él va a ser la sangre que va a ser liberadora de los pecados del mundo. Y también él se ofrece con toda su vida. Él sabe que le espera una muerte y esa muerte va a ser expiación por los pecados, va a ser la instauración de una nueva alianza, va a ser la salvación de su pueblo y en una palabra es el sacerdote de su propio sacrificio. Entonces, él viene a cumplir ese culto con su acción y su entrega. Aparte de que él es el cumplimiento de la ley. Ayer veíamos que él viene no a abolir la ley, sino a darle plenitud, pues él va más allá. Y él es verdaderamente, él viene a cumplir la ley, no a dejarla solo en la letra. Él va más allá. Y él es la revelación suprema del Padre. En él se revela precisamente todo este evangelio de la salvación, que es el mismo. Entonces, vamos mirando cómo la palabra nos va llevando hoy a ver a este Jesús que con ansiedad, en el buen sentido del término, sabe que ha llegado esta celebración de la última cena, donde se celebra la Pascua judía, que es como la primera alianza para él llegar al momento donde les dice contundentemente a los apóstoles que viene la entrega de su cuerpo. Tomen la copa, dio gracias, repártanla entre ustedes porque les digo que a partir de estos momentos no beberé del producto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Viene la muerte de Jesús y es el ofrecimiento. Y con la muerte vendrá todo el culmen, él ya ha instaurado el reino. Pero con la pasión y muerte, camino hacia la resurrección, él instaurará toda la nueva vida de los hijos de Dios y abrirá las puertas del cielo. El único sacerdote, porque es el único mediador que podría dar paso a que los hijos de Dios llegaran al santuario, es decir, al reino de los cielos. Y eso lo hace como sacerdote, lo hace como víctima y lo hace como altar. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 24 del Éxodo, hay un momento donde después de esta alianza de Dios y con los mandamientos, pues Moisés toma una sangre de unos novillos y rocía al altar que representa a Dios y también rocía a los presentes con esta sangre, y ahí se daba un pacto de una alianza y estaban pues los mandamientos y estaba toda una lección de un pueblo que entraba a caminar en la presencia de Dios. Ahorita hay uno que es sacerdote que abre el santuario, ya no con sangre ni de un cordero, ni de unos novillos, ni de unas víctimas de
con las cuales hacían el culto los hebreos, sino que su propia sangre, porque es el Hijo hoy en el Salmo 40 diciendo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y la voluntad es entregarse. Y entregarse para dar vida. Y da vida dando la sangre. Y da vida siendo aquel que ofrece su propia existencia. Y su existencia tiene valor de eternidad porque es el Hijo del Eterno y es el Hijo de Dios. Y ha abierto el santuario para todos aquellos que quieran entrar. Entonces, tomar la copa, vino transformado en su sangre, tomar el pan, este pan transformado en su cuerpo, es el alimento que ha dejado Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para que pasemos de esta esclavitud a la gran liberación que no solo Él, víctima, propiciatoria, sacerdote eterno delante de Dios, nos permite para entrar en la presencia del Padre. Sus oraciones las actualizamos todos los días en la Eucaristía. Todas las oraciones dirigidas al Padre son por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Él es el sacerdote que clama ante el Padre. Es el único camino para llegar al Padre. Y cada Eucaristía es una actualización de estos gestos que nos dice hoy la palabra. Cada Eucaristía es la fuerza del reino hoy, aquí y ahora, con Jesucristo sumo y eterno sacerdote que se ha ofrecido una vez y para siempre. Lo que hace cada Eucaristía es actualizar ese único sacrificio de Cristo Jesús. Y entonces hoy, después de tomar el pan, de tomar la copa y el pan, les dice, hagan esto en recuerdo mío. Y después de cenar tomó la copa diciendo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Esa es la nueva alianza, en la sangre del Hijo de Dios, que es la sangre del sumo y eterno sacerdote. Y resulta que es muy bello pensar en todas las imágenes bíblicas que nos muestran en este sacerdocio de Jesús. Si uno mira el capítulo 17 de San Juan, acuérdense ustedes que ya al final de la última cena, Él se ofrece como sacerdote, es el sacerdote que ora por los suyos que quedan en el mundo. Y en las mismas estilo de Juan, porque es en el Apocalipsis, inclusive ya en el capítulo 1, versículo 13, lo muestran con un alba talar, es decir, como el Hijo del Hombre que tiene un alba talar, eso ya es una función sacerdotal, donde Él estará delante del Padre y presentará pues al final todos los salvados en el nombre de Jesús, por su ministerio salvador, por su redención en su sangre, y Él con esta función sacerdotal también. Y con la dignidad de aquel que se ha hecho Hijo del Hombre, ha asumido la humanidad, y también por ser Hijo de Dios, como también nos lo dice la carta a los hebreos, los sacerdotes son escogidos dentro del pueblo y ofrecen sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Pero aquí Cristo no ha pecado. Él se ofrece totalmente por el pecado del pueblo. Deberíamos ser nosotros los que seríamos ser ofrecidos, y Él se ofrece por la humanidad entera. Y es el sacerdote entonces regio, real, el sacerdote que verdaderamente abre el santuario de Dios. Que podamos mirar esta fuerza que nos presenta hoy esta celebración. En otros países ya se ha celebrado, en España, pero en Colombia, en otros lugares, hoy miramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es verdaderamente aquel que viene a tomar una función de intermediación, único mediador entre Dios y los hombres. Es el sumo y eterno sacerdote, sumo pontífice. Pontífice es puente, es el puente donde la humanidad puede llegar a Dios, porque Dios mismo en el Hijo se ha ofrecido para que pueda haber esta comunicación y pueda el hombre gozar de la presencia de Dios, y pueda Dios escuchar las plegarias de los humanos, porque Él, tomando la condición de hombre también y siendo Dios, ha venido a presentar toda la plegaria del pueblo de Dios y ha asumido la redención total de los pecados. Ustedes y yo estamos alegres hoy al mirar en esta institución de la Eucaristía, en este anhelo de esa Pascua, porque Jesús había vivido ya 33 años y sabía que llegaba el momento cumbre. Toda su vida ha sido un ofrecimiento, pero llegó el momento cumbre y está en la última cena. Y ese anhelo y esa ansiedad, en el buen sentido de
de saber que llega la redención y que es la alegría del cielo, porque se abren las puertas por el eterno sacerdote que está ahí tocando en el corazón del Padre, por el eterno sacerdote que se ofrece por los que se deberían haber ofrecido, por el eterno sacerdote que lleva las plegarias del pueblo, ya no solo bajo la figura de los sacerdotes antiguos que venían de una familia, ahora es a la manera del sumo sacerdote Melquisedec, que nos habla el Génesis, y un sacerdote que no sabía ni su origen, que tenía un sacerdocio que no venía de ninguno, que venía de Dios. Pues este verdaderamente es el sacerdocio de Jesús, viene directamente de su ser de Dios. Y de este ofrecimiento que hace totalmente, y de esta nueva Pascua sellada con su sangre. Él verdaderamente es sacerdote. Y por él, ustedes y yo llegamos a ser sacerdotes, profetas y reyes. En ese sentido, yo en un sacerdocio ministerial y ustedes también en un sacerdocio común que tenemos todos los fieles, también como aquellos que ofrecen su vida cotidiana en un encuentro con Dios, pero por el único y eterno sacerdocio. También nosotros sacerdotes, en el orden de la consagración para el ministerio del culto y la vida en la iglesia, pues recibimos el sacerdocio del único y eterno sacerdocio de Jesucristo. Meditemos hoy toda esta fuerza, esta presencia, esta alegría de aquel que se ha ofrecido totalmente por la salvación del género humano, de aquel que ha deseado, con ansia deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Lo tiene claro. A través del sufrimiento, lo dice también la carta de los Hebreos, aprende a obedecer, pero es porque se ha entregado totalmente a una obra que tendrá un culmen, y el culmen será la plenitud del género humano con la entrada al reino de los cielos. Entrada que estaba cerrada por el muro de división que habíamos creado los seres humanos con Dios. Ustedes y yo miremos cómo Él come esa Pascua, sabiendo que viene su muerte, su entrega, y después de su resurrección, tiene la alegría de ver cómo unos que han venido comiendo su cuerpo y su sangre en la Eucaristía cotidianamente y han vivido en la gracia de Dios, van entrando a la presencia del reino, y vendrá el momento culmen de la segunda venida, donde ya vendrá un banquete definitivo y eterno, un banquete donde Dios será todo en todos y donde ya todos los sufrimientos y todos los dolores y las lágrimas se enjugarán, porque aquel que se ha ofrecido, el Cordero inmolado, está de pie, ha resucitado y es vencedor y tiene la última palabra. Ahí vestido con su alba talar, es sacerdote que está a la diestra del Padre. Hagamos oración. Los invito para que tomemos hoy el Salmo 110. Oráculo de Yahvé, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. El cetro de tu poder extenderá Yahvé desde Sión, domina entre tus enemigos. Ya te pertenecía el principado, un esplendor sagrado llevas desde el seno materno, desde la aurora de tu juventud. Lo ha jurado Yahvé y no va a retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha. Quebranta a los reyes el día de su cólera, sentencia a las naciones, amontona cadáveres, quebranta cabezas a lo ancho de la tierra, junto al camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Los invito a que miremos en acción cómo nos toca esta celebración, cómo miramos la entrega de Jesús, cómo vemos su sacrificio, que es el sacrificio con mayúscula, del sacerdote con mayúscula, que nos ha permitido entrar al santuario. Lo mismo la carta a los Hebreos pudiera ser una buena lectura hoy para completar la acción. Hay muchos pasajes que nos hablan de este sacerdocio de Jesús, comparándolo con el antiguo y cómo lo supera el sacerdocio antiguo. Y esto nos ayude como a comprender hoy también toda esta gran celebración. Gracias por el eco que colocan al final del chat. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.